Y vamos a empezar a hablar de la selección nacional, específicamente de la Copa Oro, porque acaban de ganarla. Justamente ahorita que estamos grabando el capítulo, se acaba de terminar el, eh, el torneo, con México ganando su 13ª Copa Oro de la historia. Y pues sigue todavía en la cima de ser el equipo que más veces ha ganado este torneo de selecciones en la CONCACAF. Vamos a platicar un poquito del camino que tuvo México, pero algunas conclusiones que yo pues fui anotando, que fui analizando durante el torneo. Y pues sí me preocupa un poco la situación en CONCACAF, no solamente de México, sino de CONCACAF. Comenzamos, el primer partido que tuvo el cuadro mexicano fue contra República Dominicana en su grupo, ganando 3-2. El partido se le complicó, sobre todo al final a la selección mexicana, comenzaron las dudas. Sabemos que México no está en su mejor momento. Y yo lo vengo platicando aquí en el capítulo, y si pueden ver mis videos cortos también en TikTok, los Reels, en Facebook, en Instagram, en su plataforma, en su red social favorita, donde siempre que hablo de la selección sí he dicho que, y también aquí en el podcast, que desde la selección del 2018 México no tenía un proyecto. La del 2022 lo más fuerte que teníamos era a Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Tecatito Corona. De esos tres solamente el Chucky llegó bien, y no puedes depender solamente de tres delanteros cuando pues en un mundial necesitas tener a los 11 al menos jugando a un excelente nivel y cambios interesantes. No se tenía eso. La última vez fue en el 2018, cuando todavía tenías a Chicharito, con un Carlitos Vela, todavía estaba guardado, todavía hasta el peso de Rafa Márquez, aunque ya no era nada a comparación de lo que era anteriormente, pero pues no se tenía para el Mundial del 2022, y no se diga ahorita, estamos pepenando talento. Pero bueno, siguiente partido, el Cachorro fue el que levantó la mano y con un doblete le ganan a Surinam 2-0. Aquí lo interesante de Surinam es que es una selección que nutre a Países Bajos. De ahí jugadores como Edgar Davis, como Rijkaard, como Van Dijk, que ahorita juega en el Liverpool. Todos ellos son de Surinam y pues están jugando allá con lo que nosotros conocíamos anteriormente como Holanda, ahora Países Bajos. Y pues bueno, están dentro de la zona de CONCACAF y México le gana 2-0. Después tenemos el partido contra Costa Rica. Se venía el morbo porque se enfrentaban pues todo el combinado mexicano, con un director técnico mexicano, Javier Aguirre, contra su primo, el Piojo Herrera. Y creo que su otro apellido es Aguirre, y ahí es donde dicen que son primos, aunque no tengan nada que ver, solamente por el apellido. Al final dividen unidades 0-0, un partido que tuvo más morbo que acciones y que pues dejaba en primera posición al cuadro mexicano. Pero siendo sinceros, la fase de grupos no reflejaba nada un dominio que uno esperaba. Realmente yo creo que hubo muchas más dudas que certezas para la siguiente ronda. Bueno, pero se venía Arabia Saudita, las cosas todavía tranquilos. No creo que se haya complicado mucho el partido, salvo que faltaba que llegara el gol. Y una vez que llegó el primero, que fue de la mano de Alexis Vega, después hubo un autogol por parte del señor Madú al 81. Y con eso pues realmente se calmaron muchísimo las aguas. Pero de todas formas yo creo que no era suficiente para convencernos. La selección de Arabia Saudita, que no demostraba ningún nivel, que se entiende que la Liga de Arabia pues es grande por otro tipo de estrellas y no por su selección, que fue precisamente a jugar en esta Copa Oro como invitados, que pasaron de la fase de grupos. Eso es positivo, pero bueno, México, al ser el supuesto gigante, tenía que haber hecho, yo creo que un poco más. Ahora sí se vienen las semifinales, y de verdad el odio que tiene Latinoamérica por México en general es tremendo. Yo veía que cuando se enfrentó también Costa Rica contra México, llegué a ver en redes sociales algunas publicaciones que tenían los costarricenses, y es el momento, es la venganza, lo habíamos esperado. Lo mismo pasó con Honduras, es el momento de tener a los mexicanos. Y no se diga en Sudamérica cómo nos tratan. La verdad que he hecho videos de Argentina, pues también hay que aplaudir lo bien que hacen el tema de exportar y de crear jugadores de fútbol, y también son buenos en básquetbol, en voleibol, y pues no nos bajan de mexichico o que somos unos chillones y cosas así, que digo, es mucho el odio entre hermanos latinoamericanos, pero más contra el mexicano. Bueno, se venía la semifinal contra Honduras y queda 1-0. Solamente un golecito de Raúl Jiménez, que sinceramente yo esperaba mucho más, y pues no fue así. Honduras complicó demasiado las cosas para el cuadro mexicano, y este tipo de nivel, seamos sinceros, contra equipos europeos, contra equipos de Sudamérica, hasta contra africanos, nos puede complicar muchísimo la vida en la siguiente Copa del Mundo. Ahí es donde de verdad se está midiendo el nivel de fútbol que tenemos.
no tanto con la Liga MX, no tanto con lo que fue el Mundialito de Clubes, sino en selección nacional. ¿Cuál es el sistema que tienes para nutrir a tu selección nacional? Que ahorita vamos a seguir platicando de eso. Y finalmente pues llegan a la final, donde con goles de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez ganan esta Copa de Oro, la 13ª para la cuenta de México. Primero Estados Unidos se fue adelante. Gol al minuto 4, un poste que dio ahí que sí entró el balón de parte de Chris Richards. Pero al 27 Raúl Jiménez, un riflazo de verdad. Por este tipo de goles, este señor se mantiene como la gran figura que tenemos ahorita en selección nacional. Aquel gol que hizo de Panamá, de chilena, y yo creo que también se ha recordado. Un riflazo que volvió a meter al equipo al partido, porque después del gol de Chris Richards al minuto 4, Estados Unidos se desapareció y México fue protagonista. De hecho, en los números remates al arco, México tuvo 8 contra 3 de Estados Unidos. De los cuales, bueno, fueron de esos 8, había hecho 16 remates en México. Al menos el 50% sí le apuntaban al arco. Pero lo que comento es eso, Estados Unidos no fue un rival como supuestamente se esperaba para esta selección de México, que medio ya está formando un grupo que se está entendiendo. Al menos la química y el liderazgo que ha generado Javier Aguirre y Rafita Márquez se empieza a notar. O sea, están sacando cobre donde los directivos están buscando oro, y la verdad es que no se tiene. Sí se empiezan a ver algunas posiciones donde hay algún cambiecito generacional, pero me parece que todavía son muchos cartuchos que se tenían antes. El nivel de México no tiene como para andar buscando tantas opciones. Esto es lo que tenemos, y seamos muy sinceros, muy probablemente es lo que vamos a llevar a la Copa del Mundo. Y aquí es donde viene la situación. ¿Cómo podemos hacer para que CONCACAF sea más competitivo? Los proyectos de Estados Unidos y de Canadá a mí personalmente me han decepcionado. Lo de Pochettino es una apuesta que no termina de cuajar, y que los jugadores se han puesto en un nivel de berrinches que ni siquiera querían venir a esta Copa Oro, que se les hacía excesivo tener que seguir sacrificando vacaciones por un torneo que realmente, y seamos sinceros, ya no suma para nada. Antes al menos el premio era: van a ir a la Copa Confederaciones. Ahora pues nada más se queden que sigue sumando en esta Copa Oro, pues porque es tu torneo, que es algo así como la Eurocopa, pero pues que sí, seamos muy sinceros, es un nivel muy bajo. Entonces sorprendió muchísimo, y ahorita quiero platicar de lo de Guatemala, pero realmente los grandes, al ver los partidos, cuando vemos las semifinales, que son México contra Honduras, que bueno, me parece que los hondureños ahí a veces se van rotando con los de Jamaica, con los de Panamá y con los de Costa Rica. Canadá es el otro que ya estaba empezando a ser protagonista y que entraba a estas fases muchísimo más seguido, pero pues ahí tuvo un descalabro interesante. Y precisamente hablando de Canadá, era otro proyecto junto con Estados Unidos que yo lo veía con más proyección después de la generación que llevaron al Mundial del 2022, que eran muchísimo más chavitos, y yo dije, hey, van a foguearlos en una Copa del Mundo de cara a la que tenemos en 2026, y parece que se desvanecieron. Parece que ese proyecto ya no siguió, se les acabó el brete. Fue más la novedad de poder llegar a ese mundial que lo que viene en nuestro mundial. Y es triste. La verdad que a un año de la Copa del Mundo, sí, esta es la vara que vamos a tener para enfrentar a los rivales que vienen, los europeos, los sudamericanos, los asiáticos, los mismos africanos. Me parece que va a ser una despedida muy rápida de las selecciones de CONCACAF. Entiendo que van a ser grupos asequibles para poder llegar a las siguientes rondas, pero una vez que venga la eliminación directa, en cuanto nos enfrentemos con un top o un medianón, va a ser complicado. Y hablando de Guatemala, lo que hizo el profe Tena, la verdad, mis respetos, haberlos llevado a una semifinal, haber eliminado a Guatemala. Yo sé que fue en penales, que le ganan 6-5, pero todo ese pues toda esa evolución que está teniendo la selección vecina del sur, los guatemaltecos, como dijo Hugo Sánchez, tanto con él como con el Piojo Herrera, hay que empezar a apostar en México por los directores técnicos mexicanos. El profe Tena tiene una experiencia y un currículum tremendo. Ahora en México se le cerraron algunas puertas, y pasa con estos ciclos, ¿no? Parece como que los entrenadores son por modas en la Liga MX, por ejemplo, y después de que se acaba la moda, los desaparecen un rato y después vuelven a regresar y se siguen rotando. El profe Tena también con selección nacional, pues muy pocas oportunidades, o con un proyecto que parecía que no tenía la proyección que otras generaciones tienen. Y hay que recordar que es el entrenador que tiene la única medalla de oro en fútbol varonil en Juegos Olímpicos, con una selección que se vio muy bien a comparación del papel que iba, ¿no? Porque realmente no teníamos muchas esperanzas en que eso sucediera, y cuando fueron avanzando partido a partido, bueno, es el señor que orquestó esa
selección histórica. Y ahora con la selección de Guatemala me da gusto que empiece a despuntar también otros equipos, porque CONCACAF es uno de los grandes problemas que tiene. Siempre son los mismos. Estas sorpresas deberían ser ya no sorpresas, sino que deberíamos tener más candidatos para pelear estas últimas instancias del torneo. Lo mismo pasa con el Piojo Herrera. Aunque Costa Rica salió eliminado también en penales en cuartos de final contra Estados Unidos, empataron 2-2 y caen 4-3 en tanda de penales. También el Piojo Herrera me parece que es un director técnico que perdió su gran oportunidad con la selección mexicana, pues por el tema que pasó con Martinoli. Estuvo muy mal hecho, la verdad no es que esté apoyando eso, sin embargo quemó ahí su carta de mantenerse al frente de la selección nacional después de la Copa del Mundo del 2014. Esa del 2018 debió de haber sido de él, después de la de Brasil, donde realmente fue, yo creo que después de la selección que tuvimos en el 2006, fue la otra que tuvo más oportunidades de llegar a cuartos de final, con el no era penal contra Países Bajos. Pero pues ahora la oportunidad que tiene ya no es en Liga MX, donde también ha estado con altibajos, sino pues con Costa Rica. Una selección que también históricamente había sido protagonista hasta en estas copas por detrás de Estados Unidos y México, y que ahorita se ha relegado hasta por detrás de Canadá, y hay que ver si logra el protagonismo de cara a la Copa del Mundo dentro de un año. Después de ahí pues tenemos que hablar de México, claro que sí, pues sí gana esta competencia, pero como digo, es una generación que sí está empezando a ser grupo, pero que no tenemos los nombres ni el talento que teníamos en ediciones anteriores. Y claro que eso preocupa y se traduce, o también es un factor, la confederación en lo que estamos. En un mundo utópico, una vez yo había tenido un live con varios seguidores donde decían es que deberían de invitar a más gente o otros equipos, ya sea de Europa o asiáticos, aquí a la Copa Oro. Yo decía, no, lo que necesitamos es ya deshacer las confederaciones de Sudamérica y la del Norte, Centro y Caribe, y fusionarlas como un solo América. Imagínate el torneo que se armaría, esa verdadera Copa América a nivel Europa. Estás hablando de que ahora sí van a estar los más grandes, y muchos dicen, es que así México no podría clasificar a la Copa del Mundo. Por Dios, en Sudamérica se dan 5 o 6 boletos, acá también se dan 5 o 6 boletos ahora, de que el Mundial también tiene más participaciones. ¿Tú crees que México no podría entrar dentro de esos 12 participantes de todo el continente americano? Y aumenta más el nivel por el simple hecho de que te enfrentas a Brasil, a Argentina, por ahí tienes a Uruguay, tienes a Chile, tienes a Colombia, tienes a Ecuador, tienes a Paraguay, tienes un abanico ya de selecciones que te enfrentas con ellos una vez cada 4 años, y que ahora los tendrías que enfrentar de cara a la Copa del Mundo. Creo que ahí hay una gran oportunidad que utópicamente lo estoy diciendo, no va a suceder. No va a suceder porque la lana aquí, a Estados Unidos sobre todo, esta Copa Oro es el único torneo de confederación que se juega solamente en un país. Creo que la asiática también se mueve, la europea no se diga, la africana también, la Copa de Naciones africana se mueve, la misma Copa América, ok, a veces ha ido a Estados Unidos por el centenario, pero igual se mueve. La Copa Oro no. Dentro de todo eso pues tenemos al señor Mora, ¿no? 16 añitos este chamaco, y ya es campeón de la Copa Oro. Y esto es lo positivo. Javier Aguirre le está dando oportunidad a un chamaco que debería ser sub-17. Y no es que nos estemos saltando ese paso. Ahí está el caso de Lamine Yamal, de Doué del PSG, que aunque ya tiene 20 años, de todos modos son chamaquitos que tienen esa metodología a sus selecciones nacionales de darles chance, si están por encima de la selección sub de su categoría, de que ya jueguen en la grande. Aquí realmente estamos viendo un cambio generacional tremendo. Este chamaco tiene para jugar 3-4 Copas del Mundo si se gestiona bien su carrera y si se explota y se exporta a tiempo al fútbol europeo. Esto es de lo más positivo que vi en esta Copa del Mundo. Aparte también la transmisión de Martinoli y el Dr. García en YouTube, pero ese es otro tema. Pero en temas futbolísticos, la verdad que me da gusto que Javier Aguirre esté levantando la mano, haciendo algo que muchos otros directores técnicos no hacían. Espero que esto no sea un dedazo, y espero que no se lo quiten tampoco por dedazo, como se imponen jugadores para la siguiente Copa del Mundo. Él ya demostró que es parte de este equipo, que es parte de este grupo. Tiene un año para consolidarse, tiene 16 años, la presión es bárbara por ser México y porque históricamente quitan esos lugares a estrellas que deberían ir. Si no, pregúntenle a Santi Jiménez en el Mundial pasado, que debió de haber ido él, si quieren hasta Diego Lainez en lugar de Raúl Jiménez. A ese grado suceden este tipo de decisiones, pero por lo pronto en esta Copa Oro se le da oportunidad a un chamaquito que no tiene ni 17 años, se mantiene en 16 años. Creo que es el jugador más joven en ganar
la Copa Oro, históricamente así está ya en los anales del torneo por el momento, y que tiene una proyección bárbara. Ojalá que podamos tener al menos otros 5 de estos.